Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu verdad, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor, bendito Rey, Señor, para con nosotros, Señor, para con tu santo, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, bendito Dios, Señor, tus pensamientos son de bien y no de mal, Señor, bendito Rey, Señor, para con nosotros, Señor, bendito Rey, Señor, y te damos gracias, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, porque estamos en tus manos, Rey Santo, Señor. Estamos en tus manos, Rey, gracias. Y como iglesia de Cristo, Señor, roca de agua viva, Rey Santo, Señor, que has puesto la mirada en nosotros, Señor, como esa pequeña manada, Rey, que tú la llamas Rey. Señor, te damos gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en nosotros, Señor, en nuestras vidas, Señor, bendito Dios, la corrección, Señor, bendito Dios, la prueba, Rey Santo, Señor, te damos gracias, Rey, porque tú quieres, Señor, bendito Rey, Señor, lo mejor para nosotros, Rey, y es necesario que seamos probados, Señor, así nuestra fe como se prueba el oro, como se prueba la plata, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos pruebas, Rey Santo, Señor. Y sabemos, Señor, que somos aprobados en ti, Señor. Y aún el que es necesario repetir la prueba, Rey Santo, Señor, ya lo hace más entendidamente, Señor. Gracias. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Y colocamos tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de doble filo, Señor, delante de ti, Rey. Señor, para que seas instruyéndonos, Señor, bendito Rey, para que seas edificándonos, Rey Santo, Señor, porque así como dice tu palabra, Señor, que si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Rey Santo, Señor. Edifícanos, Rey Santo, Señor. Edifícanos, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que tu palabra haga esa obra en nuestros corazones, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. Hemos estado hablando de el tiempo profético lineal de Dios y ahora estamos hablando de las 7 iglesias. ¿Por qué hablamos de las 7 iglesias? Porque estas 7 iglesias el Señor las ha estado mostrando en un tiempo determinado, y lo hablábamos que, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, todas estas iglesias estaban en Asia Menor, y la iglesia de Éfeso, que tiene un significado muy tremendo en el sentido de la connotación de lo que se adoraba allá. Allá estaba el templo de Artemisa, de Diana, y entonces Éfeso nos dice que es la ciudad de la diosa madre. Entonces es muy diciente, y esto le tocó en el tiempo del año 30 al 65, el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Ellos estuvieron derribando toda esa creencia, y obviamente hasta el templo de Diana fue derribado. Un templo que se demoró como 240 años en construcción. Sin embargo, el Señor muestra también igualmente la iglesia de Esmirna, que tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con la mirra, la amargura, y tiene que ver con ese sufrimiento, ¿sí? La perseverancia y la pobreza de ellos, y eso tiene que ver como en el año 65 hasta el año 300. Debemos entender que todo, ya lo habíamos hablado anteriormente, que en estos tiempos hubieron unos emperadores
donde la iglesia estuvo en una persecución bien tremenda de estos emperadores, y hasta que en el 312 viene Constantino, ¿sí? Y Constantino coloca la libertad de culto, ¿sí? Y terminó con la persecución, y se abrió una apertura, aún como es la libertad de culto, se abrió la apertura de la práctica en el Imperio Romano, que era bastante grande, de la práctica de muchas religiones. Y entonces, pues ahí nosotros podemos ver en ese edicto de Milán que se fusiona, ¿sí? Se empieza a fusionar lo que es el cristianismo con el paganismo en cuanto a lo que es la religión romana, dando un producto de lo que es el catolicismo romano. Entonces, vemos que en este tiempo, por eso se llama Esmirna, que es mirra y que es amarga, porque hay mucha persecución en esos tiempos, del año 65 al año 300. Se ven las persecuciones. Y estamos mirando también igualmente lo que era la iglesia de Pérgamo, que es donde se elaboraban, se fabricaban los pergaminos. Y pues por eso se llama Pérgamo, pero igualmente es el compromiso matrimonial, como decir un pergamino, un edicto. Tendríamos que verlo también como un compromiso matrimonial. Y estábamos mirando también igualmente entonces las parábolas, que en Éfeso es la parábola del sembrador, y habíamos mirado que Éfeso es una iglesia que ha dejado el primer amor. Entonces el Señor le dice que se arrepienta, ¿sí? Que mire de dónde ha caído, que se arrepienta y que haga las primeras obras. Entonces nosotros también lo podíamos ver con la parábola de el sembrador, ¿sí? Lo habíamos dicho anteriormente, con esta parábola del sembrador, que tiene que ver con la parte de que en el sembrador, cuando cae la semilla entre espinos, el Señor habla de que esta semilla es ahogada por el mismo hecho de los espinos que crecen y ahogan la palabra. Esto mismo tiene que ver con el sembrador y la palabra que cae entre esos espinos, que es el engaño de las riquezas, y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces el Señor le llamaba la atención a la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Esmirna, entonces vemos la parábola de la cizaña y el trigo. Y entonces es bien importante porque los siervos del padre de familia le dicen a él: no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Y es este mensaje que es de la iglesia de Esmirna, que es una iglesia donde tiene esas tribulaciones, la pobreza y las dificultades venideras, ¿cierto? Y entonces le dice que yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Esto es bien tremendo, hermanos, porque hablamos de que nosotros estamos siendo probados en este momento. La iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva, está siendo probada. Y el Señor mostraba en visión que Él echaba la medicina en los vasos. O sea, el Señor ha dado la medicina y da el agua, ¿sí? Pero entonces, cuando son sometidos al horno de la prueba,
allí hay muchos vasos que se dañaban, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque el Señor está diciendo, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces el Señor está pidiéndole a esta iglesia la fidelidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de el trigo y la cizaña, entonces estamos hablando de esta iglesia donde hay trigo y hay cizaña, ¿sí? Donde el trigo y la cizaña están creciendo juntos, ¿sí? Dice aquí la palabra que dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Entonces es una iglesia que está al frente y dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Y entonces aquí le está diciendo sobre esa tribulación, sobre esa prueba, sobre lo que el Señor va a hacer en ella. Y es la parte de lo que es el trigo y lo que es la cizaña, lo que viene para esta iglesia. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender entonces que el trigo y la cizaña son dos cosas muy parecidas, son dos plantas muy parecidas, hermanos. Pero entonces la cizaña siempre va a estar bien erguida, ¿sí? Como bien orgullosa, como bien prepotente. En cambio, la semilla, o sea, el trigo, cuando tiene sus espigas se dobla por el peso mismo de sus granos. Entonces, es como simula lo que es la humildad. ¿Sí? Entonces dice, en el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo, o sea, los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El enemigo que sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Después nos muestra entonces la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo, entonces vemos que esta iglesia, el Señor le habla de que es una iglesia donde está morando, donde mora Satanás. Ya lo habíamos hablado en la primera parte, y que esta iglesia también ha aceptado, ¿sí? Esta iglesia ha aceptado doctrinas heréticas, ¿sí? Ha aceptado la doctrina de Balaam y ha aceptado la doctrina de los nicolaitas, y pues al Señor no le gusta que esto esté en su iglesia, que haya una mezcla de doctrinas. Y entonces el Señor está diciendo que Él aborrece esas doctrinas, ¿sí? de lo que es la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Y entonces Él está diciendo que se arrepienta, porque si no vendrá y peleará contra ellos con la espada de su boca. Déjeme decirle que esto que está diciendo el Señor aquí es que utiliza a los profetas, porque Él dice, yo vendré. Y tenemos que entender que el que recibe a un profeta, unción de profeta, va a tener, ¿cierto? Y el Señor dice que el que recibe a uno de los niños, ¿sí? A un niño, ¿sí? Lo recibe a él también, y el que recibe a él también recibe al que lo envió. Entonces es muy importante que el Señor aquí está hablando acerca de que Él va a pelear con la espada de su boca, o sea, es con la palabra que Él va a emitir por medio de un profeta, que va a emitir por medio de un enviado. Y entonces Él le está diciendo que se arrepienta, y nos muestra entonces en la iglesia de Pérgamo la semilla de mostaza, ¿sí? En esta parábola que el Señor muestra acerca de la semilla de mostaza, entonces tenemos que ver que
esta semilla es pequeña. Dice, esta parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante perdón, al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen su nido en sus ramas. Esta iglesia, igualmente la ciudad de Pérgamo, era una iglesia muy grande, y esa ciudad de Pérgamo era muy grande, y el Señor le dice que allí estaba la silla de Zeus. Estamos hablándolo anteriormente, y entonces podemos mirar, hermanos, que cuando el Señor está mostrando esta semilla de mostaza, está hablándonos entonces de la obra que estaba haciendo esta iglesia, ¿sí? Esta iglesia, el Señor le muestra y dice que estaba morando, ¿sí? En el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y entonces esta es una buena garantía en esta iglesia, que no ha negado su fe, retiene su nombre, ¿sí? Pero entonces en esta iglesia el Señor está hablándoles que si ellos no se arrepienten, va a venir pronto y va a pelear con ellos con la espada de su boca. O sea que le está dando una oportunidad, y es cuando él dice que viene a pelear contra ellos con la espada de su boca, es la declaración de los juicios, declaración de juicios que se van a hacer sobre esa iglesia. Y por eso entonces el Señor le dice que al que tenga oídos al que tenga oídos, que oiga lo que dice la iglesia. Y dice, al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo, que solamente la persona que lo recibe lo va a conocer. Es precioso esto, hermanos, pero igualmente nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que el Señor está diciéndonos, y que pues debemos de ponerlo por práctica. Después de esta iglesia de Pérgamo sigue la iglesia de Tiatira. La palabra Tiatira quiere decir sacrificio y continuo. O sea que es algo donde esta iglesia tiene una actividad, ¿sí?, de un ofrecimiento, ¿sí?, de un sacrificio. Y por eso el Señor le habla y le dice, escribe al ángel de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Cuando está diciendo ojos con llamas de fuego es porque está mirando esta iglesia, ¿sí? Y dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. Y los pies tienen que ver con las obras postreras, son mayores que las primeras. O sea que es una iglesia que está caminando, ¿sí?, en lo que el Señor ha anhelado que esta iglesia camine, ¿sí? Y entonces el Señor está mostrándole a ella que, y es bien precioso porque esta iglesia no tiene una reprensión, hermanos. Esta iglesia el Señor la ve muy bien. Sí, dice, tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto es bien importante que entendamos quién es Jezabel y su maldad, ¿sí? Y debemos de ver que Jezabel fue la que amenazó a Elías, y Elías huyó, ¿sí? Y porque había matado a los 900 profetas de Baal.
¿sí? Entre profetas y sacerdotes. Y entonces ella hizo un juramento de matar a Elías, porque el pueblo de Dios estaba delante de los Baales, y Elías subió al monte Carmelo, le dijo al rey Acab que se definiera Israel a ver quién era Dios. Entonces el pueblo de Israel empezó otra vez nuevamente a caminar con Dios, volvió el corazón de los hijos hacia el padre y del padre hacia los hijos. Igualmente entonces vemos, por ejemplo, en Juan el Bautista, que es el espíritu de Elías, y vemos cómo esta Herodias mandaba matar a que le corten la cabeza a Juan el Bautista, ¿sí? En la petición de su hija que le concedía este rey Herodes. Entonces vemos cómo la persecución espiritualmente viene, y aquí en esta iglesia entonces se muestra Jezabel, y entonces está enseñando, y que se dice que ella es profetisa. Entonces vemos que en esta iglesia hay una mezcla profética, ¿sí? De maldad. Hay una profecía ficticia, una profecía que no es verdad. Y nosotros tenemos que entonces entender, hermanos, cómo podemos discernir la profecía. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, él nos habla algo bien importante, y nos dice que en el 1 Corintios 14, 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces debemos de entender que la profecía debe tener estos tres argumentos, debe tener estos tres componentes, ¿sí? Edificación, exhortación y consolación. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que mirar. Por ahí hay una iglesia donde se dice que la iglesia de la profecía, y va mucha gente a que le profeticen. Entonces esto es muy parecido como ir a que le lean la mano, a que lean la bola, a que le miren la bola y que le digan lo que va a pasar. Entonces es muy tremendo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo haya caído en estas cosas. Y esta iglesia entonces está diciendo que con esta enseñanza seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces hay una doctrina que se está comiendo y se está fornicando con otro espíritu, que no es el Espíritu Santo de Dios ni el espíritu de la profecía. Porque en Apocalipsis capítulo 19 nos habla que Cristo Jesús es el testimonio. Dice el espíritu de la profecía es el testimonio. Dice aquí en el 19:10, dice: no te postres a mis pies para adorarle. Me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces aquí nos está hablando del testimonio de Jesús como una profecía, ¿sí? Se está enseñando a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y el Señor dice en el versículo 21 del capítulo 2 que estamos mirando de la iglesia de Tiatira, dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Entonces es algo que, cuando esta Jezabel se posesiona en la iglesia, hay que hacer algo bien tremendo, hermanos, porque eso no quiere salir. Y más aún porque se cree que es verdad estas palabras proféticas, porque muchas de esas cosas van acompañadas con juicios, o sea, de parte del maligno, y entonces como suceden, entonces las creen verdaderas. Es muy tremendo, ¿sí? Y entonces dice aquí: yo la arrojo en cama y en tribulación a los que con ella adulteran. Óigalo bien, o sea, a los que están con esta Jezabel, palabra profética, dominio sobre la autoridad, dominio sobre la iglesia, porque ella dominaba al rey Acab, ¿sí? Ella dominó a Herodes pidiéndole la cabeza de Juan el Bautista.
Entonces podemos ver algunas facetas de ello. Igualmente podemos ver un tema sobre Jezabel. Pero igualmente aquí entonces nos dice que la arroja en cama y en tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy. O sea, mire, hermanos, es bien tremendo que no está hablando de mis hijos. El Señor Jesús no está hablando de mis hijos, sino de sus hijos, y a sus hijos, o sea, los hijos de Jezabel. O sea, que ella va a tener hijos, ¿sí? A esas las profetas, cuando uno espiritualmente uno ve que están en embarazo y que han parido, ¿sí? Ahí está hablando de esos hijos de Jezabel, ¿sí? Y dice entonces, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Entonces en el versículo 24 dice: pero a vosotros los demás, los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea que en esta iglesia, en esta ciudad, había una división, porque eso es lo que hace también Jezabel, hacer una división, ¿sí? Y entonces entre el paganismo, la profecía y todo lo que el Señor habla sobre lo del maligno, y entonces le está diciendo que la va a tirar en cama, va a tirar a cama a sus hijos, o sea, los que están con estas cosas de la profecía. Y es que es muchas facetas las que tiene Jezabel, hermanos. Es el dominio de la autoridad, el dominio, ¿sí?, de la profecía, el dominio de los dones. Empieza a suplantar al Espíritu Santo de Dios. Es un espíritu totalmente diferente. Y por eso les decía yo que el Señor habla acerca del espíritu de la profecía, ¿sí?, que es el testimonio del Señor Jesús, y que es totalmente diferente a lo que se mira aquí en esta palabra. Bueno, entonces nosotros podemos mirar también que nosotros podemos mirar la parte de la parábola que el Señor muestra aquí, es lo que es la levadura, ¿sí? La parábola de la levadura. ¿Qué tiene que ver con esto, lo de la parábola de la levadura? ¿Por qué? Porque va a leutar toda la masa, ¿sí? Porque el Señor le está diciendo: y los que no han estado aquí, los que no han estado participando, ¿sí?, de esto, si no les impondré. Pero entonces en la parábola de la levadura dice aquí: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces es una situación que el Señor le está hablando a esta iglesia para que ella tome medidas y saque a ese espíritu jezabélico que está en esa iglesia. Igualmente, entonces el Señor le está diciendo que siga con su amor, con la fe, con el servicio y la paciencia, y que tiene retenido hasta que Él venga, que lo retenga todo eso hasta la venida del Señor. Le está diciendo: sigue haciendo esto, pero no toleres que la seducción del mundo, ¿sí?, no toleres que enseñe en esta iglesia, no toleres esa fornicación, no toleres la idolatría, no toleres esa profecía. Está el Señor diciéndole, y entonces es la parte que el Señor le habla. Igualmente, una promesa que el Señor le hace es de que regirá sobre las naciones y recibirá la estrella de la mañana. Pero igualmente es una iglesia que se tiene que parar en autoridad, ¿sí?, y seguir caminando en esa esperanza y en esa gloria que el Señor le ha manifestado a ella, hermanos. Entonces a mí me parece muy precioso lo que el Señor, cómo exhorta a las iglesias, hermano, cómo
hace ver lo que cada iglesia tiene, ¿sí? Dice, pero lo que tienes, reténlo hasta que Él venga. O sea, ¿qué es lo que esta iglesia tiene? Tiene ese amor, tiene fe, tiene servicio, tiene paciencia, ¿sí? Y ha estado, dice, al que venciere le guardaré de mis obras hasta el fin. Al que venciere guardaré mis obras hasta el fin. Y le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermano. Entonces es algo que nosotros tenemos que estar observando en nuestras iglesias, hermano, porque no solamente es el pastor el que debe estar vigilante, sino que nosotros también somos parte de ese cuerpo, ¿sí? Y que el Señor nos ha colocado en un lugar. Y yo me acuerdo cuando estaba congregándome y yo le decía, pastor, mire esto, pastor, mire esto, pastor, mire que está pasando esto. Y entonces, pastor, mire que el Señor me muestra esta visión. Yo era muy pegado del pastor, y pues no es para vanagloria ni nada de ello, pero pues el Señor me utilizaba en visiones y todo ello, y entonces yo estaba muy ahí al lado del pastor y le estaba hablando las cosas. Importantísimo uno ayudar a cuidar la iglesia donde uno se congrega, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha colocado ahí y nosotros tenemos que estar plantados en el lugar donde el Señor nos coloca. Debemos de plantarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que nosotros tengamos un lugar específico donde plantarnos. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé ese crecimiento como árboles de justicia y no estar en una matera, ¿sí? Estar en una maceta allí, estar sembrados en una maceta, en un tarro, en una matera. No, hermano, y esa planta no va a crecer mucho. Yo me acuerdo que teníamos un pino en una matera, pero cuando lo sembramos en tierra allá en la finca, hermano, ese pino creció. Eso es lo importante que nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, de que nosotros el Señor quiere que nosotros nos establezcamos en un lugar, y así, hermanos, ¿sí? Así nosotros desarrollarnos como lo que somos en el cuerpo de Cristo Jesús, y ayudar el cuerpo de Cristo Jesús. No es que porque nomás es de congregarme, no, hermano, porque el Señor hasta aún llama la atención a las personas que están sentadas y no hacen nada, ¿sí? El Señor llama la atención hasta estas personas. El Señor las llama la atención porque son personas como si estuvieran dormidas, ¿sí? Es personas que están inactivas. Cuando el Señor nos llama a nosotros es porque somos importantes en su reino. En la iglesia de Sardis, la palabra Sardis es los escapados, los sobrevivientes. Y esta iglesia, pues son aquellos que han salido afuera, aquellos que han estado en todos esos tiempos que esta actividad de esta iglesia de Sardis, nosotros la podemos mirar ya en el año 1517. La iglesia de Tiatira la vemos del 606 al 1500. Recuérdese que en 1517 ya la iglesia cristiana está sumergida en el oscurantismo. ¿Por qué? Porque se fusionó, ¿sí? la religión romana con el cristianismo y dio un producto de lo que es la iglesia universal, o sea, la iglesia católica romana. El catolicismo quiere decir universal. Entonces, hermano, tenemos que tener en cuenta que nosotros desde allí en 1500 ya se empieza a gestar todo lo que es lo de Martín Lutero, de Juan Hus y de otros exponentes que empiezan a trabajar, y se manifiesta lo que es el protestantismo.
¿sí? O sea, los que salieron, tiene que ver los sobrevivientes, los escapados, tiene que ver en ese tiempo de aquella iglesia entonces que salió con Martín Lutero, salió con Juan Hus, porque Juan Hus profetiza: de aquí a 100 años se levantará un hombre que hará una obra poderosa para la iglesia de Cristo Jesús. Y fue Juan Hus en 1400 cuando él profetizó sobre ello. Juan Hus, él murió, a él lo mataron, la iglesia católica romana le dio muerte, ¿sí? Porque él iba en contra de todas estas cosas, hasta que se levanta Martín Lutero. Entonces la iglesia de Sardis está representando esa época, ¿sí? Y es la época de la Reforma, ¿sí? Entonces dice aquí, el Señor dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Es bien precioso porque está hablando entonces a una iglesia que está manifestándose lo que es el Espíritu Santo de Dios. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. ¿Sí ve? Es importante porque de ahí es que va a salir, ¿sí?, el protestantismo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Entonces dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vemos esta iglesia la vemos tal cual, hermano, para este tiempo, para ese tiempo donde la iglesia necesita, ¿sí?, de estos hombres, necesita de este Martín Lutero. Y me parece bien tremendo, dice: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y es donde el Señor le está diciendo: acuérdate lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete. Y le está diciendo que debe de velar. Y entonces es importante qué es lo que está sucediendo con esta iglesia, ¿sí? Podríamos decir, porque es que está diciendo: afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea que es una iglesia que se ha vuelto religiosa, se está profesando una religión, y usted sabe que cuando la persona es religiosa anda en su pecado, ¿sí? La persona cuando es religiosa puede estar andando en pecado y va a la iglesia, lee la Biblia y ora y todo eso, pero siguen en el pecado, ¿cierto? Entonces está diciéndole, dice que hay cosas que están para morir ya. Entonces dice: acuerdas de lo que has recibido, ¿sí? Acuérdate de lo que recibiste el Espíritu Santo. Acuérdate que has recibido el bautismo en Espíritu Santo. Acuérdate que has nacido de nuevo, que eres una nueva criatura. Y lo que has oído, y guárdalo. Y entonces el Señor le está diciendo que vele, o sea, que esté vigilante, ¿sí? Que no se vaya a dormir, porque Él va a venir y no quiere que ella esté durmiendo y que entonces la sorprenda como un ladrón en la noche, ¿sí? Que no sabrás a qué horas es que viene. La iglesia va a saber a qué horas viene el Señor. ¿Por qué? Porque hay siervos de Dios, hermanos, hay siervos de Dios,
hay un grupo profético, ¿sí?, que le está diciendo, ahí viene el esposo. Ahí en Mateo 25 dice, y a la medianoche se oyó un clamor que viene, dice un clamor, aquí viene el esposo, a salir a recibirle. Entonces nosotros tenemos que entender que va a haber, o sea, la iglesia está dormida, las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas están dormidas, pero ese grupo está despierto, ese grupo está velando y está diciendo en un clamor, ahí viene el esposo. Entonces el Señor le está diciendo que sea vigilante y que afirme lo que está a punto de morir y que se acuerde de lo que ha recibido, y guárdalo y arrepiéntete y no manches tus vestiduras. ¿Por qué? Porque hay unas vestiduras que están manchadas del pecado, porque la mancha tiene que ver con el pecado. Isaías capítulo 1, él dice, hermano, y esto es la parte bien preciosa, que nosotros vencemos por medio de la sangre del Cordero, hermano, pero recordemos que la sangre del Cordero es para limpiar el pecado, ¿sí? Y entonces en Isaías el Señor le está diciendo que si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿sí? Dice, venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Si quisieres, óigalo bien, eso es de su voluntad, si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Entonces es algo que esas manchas de esa vestidura, el Señor le está diciendo a ella que haga esa labor, que sea vigilante. Y entonces tenemos unas promesas, ¿cierto? Esta iglesia tiene unas promesas, tiene una dignidad, tiene confianza, y el Señor le está diciendo entonces que empiece a caminar como es, ¿sí? Y le va a dar poder, le va a dar autoridad para que rija, ¿sí? La siguiente iglesia, igualmente la parábola, ¿sí? La parábola que el Señor habla sobre esta iglesia es el tesoro escondido de Mateo 13, en el versículo 44. Entonces le dice aquí, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces esta iglesia, el Señor le está diciendo, ¿sí? El Señor le está diciendo, sé vigilante y afirma todo lo que tienes. O sea, es un tesoro. Y igual le está diciendo entonces el Señor de que retengas lo que has recibido, ¿sí? Acuérdate lo que has recibido, lo que has oído, ese es el tesoro, y guárdalo y arrepiéntete. Y pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Es importante entonces, igual, sus vestiduras. La siguiente iglesia es la iglesia de Filadelfia. En la iglesia de Filadelfia, su nombre es Amor Fraternal. También está en Asia Menor, en Turquía. Y esta es otra iglesia, hermanos, igualmente con la iglesia de Esmirna, que el Señor no tiene reprensiones ni tiene advertencias. Igualmente que la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia no tiene reprensiones ni tiene tampoco advertencias. Igualmente ya esta iglesia es donde de más o menos en el año 1750-1900, ¿sí? Aquí es donde empieza un periodo misionero. Aquí es donde son las misiones a los diferentes países, a extender el evangelio del reino. Y entonces el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero,
el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren ante sus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, esto es muy precioso, como les decía. Es una iglesia que tampoco tiene reprensiones, pero igualmente, asimismo, como la iglesia de Esmirna, tiene esa situación con los judíos falsos, hermanos. Y me llama la atención, hermano. Perdón. Me llama la atención que esta iglesia dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y es muy tremendo, hermano, porque estos judíos, sí, eso es muy tremendo, porque en el judaísmo no se está haciendo un proselitismo, pero los falsos judíos, o sea, los que quieren judaizar a la iglesia, el Señor los llama como sinagogas de Satanás. Es muy tremendo, hermanos, y ya lo habíamos hablado anteriormente, que el apóstol Pablo es muy diciente con respecto, hermano, a esta situación de ser judío. El apóstol Pablo mismo, él dice que en Filipenses, el apóstol Pablo entonces nos dice que, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ¿sí? En cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún las estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Entonces, el mismo apóstol Pablo está diciendo: en Cristo Jesús no importa si eres judío o no lo eres judío. Pero estos hombres eran judíos, pero eran mentirosos, y por eso entonces el Señor les llama sinagogas de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea que pues hay esperanza para aquellos hermanos que los han judaizado y que se van a dar cuenta de aquello que están practicando, que no es así. Y entonces vemos que esta iglesia, el Señor le dice que ha guardado la palabra
y no ha negado su nombre. Es algo muy importante porque el Señor mismo dice que palabra fiel es esta. Dice, y si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces a esta iglesia el Señor le está diciendo que no ha negado, ¿sí? No ha negado su nombre, no has negado ni mi nombre. O sea que es una iglesia, como les digo, que es una iglesia que ha estado permaneciendo, ¿sí? Y entonces el Señor le dice que Él lo va a hacer columna en el templo de Dios. Y esto tenemos que tener en cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque hay lugares, en el reino hay lugares, ¿sí? Y una cosa es la Nueva Jerusalén, la esposa de Cristo. Y aquí está diciendo entonces que a esta iglesia va a ser esposa de Cristo. Porque yo te haré columna en el templo de mi Dios. Y entonces esto quiere decir que ella está participando en ser novia de Cristo, ¿sí? Porque la novia de Cristo es la Nueva Jerusalén. Y entonces dice, y nunca más saldrás de ahí, y serás sellado con el nombre de Dios y con el nombre de la Nueva Jerusalén y con el nombre nuevo. Entonces aquí estamos viendo, hermano, algo bien precioso que el Señor le está prometiendo a esta iglesia, ¿sí? Y entonces esta iglesia tiene protección, tiene identidad y está segura en Cristo y de lo que está haciendo, hermano. Entonces, muy precioso, hermano, porque igualmente el Señor nos daba esta promesa a nosotros. Nos decía que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y estamos viendo todo esto de ya una obligación, ¿sí? Este gobierno aquí en Colombia están queriendo aprobar ahí en el Senado, y orémosle, hermano, oremos, ayúdenos a orar, porque quieren colocar como un decreto, quieren colocar que uno tenga que vacunarse obligatoriamente. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque el Señor nos va a librar de todas estas cosas que vienen para el mundo entero. El Señor nos va a librar, pero igualmente, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es algo que yo debo hacer y el Señor también lo va a hacer. Y entonces, como les decía, son posiciones, ¿sí? Son lugares de posiciones en la salvación en Cristo Jesús. Unos son esposa, unos son Nueva Jerusalén, ¿sí? Otros van a entrar a la Nueva Jerusalén, otros van a estar invitados a las bodas, otros van a estar afuera de la Nueva Jerusalén, van a estar en las tinieblas de afuera. Son posiciones en la salvación. Tiene que ver que la salvación no se pierde, pero hay lugares de posiciones en los cuales uno va a estar, ¿sí? En este caso, la iglesia de Filadelfia es una iglesia de la Ciudad Blanca, es una iglesia que va a estar, ¿sí?, como columnas allí en la Nueva Jerusalén. Entonces, importantísimo esto que el Señor habla. Después sigue la iglesia de Laodicea, la última iglesia. Esta iglesia, la palabra Laodicea quiere decir pueblo, quiere decir muchedumbre. Y muchos son los escogidos, pero pocos son los llamados. Tremendo. Y entonces el Señor muestra también que esta iglesia de Laodicea tiene que ver con el juicio a las naciones, ¿sí? Y es de el año 1900 para acá adelante, ¿sí? Entonces nos muestra y nos dice en el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío, por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. El Señor entonces le dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, hay mucho que hablar de esta iglesia entonces, ¿sí? Hay mucho lo que se puede decir, y en esta iglesia el Señor no hace ningún elogio a esta iglesia, ¿sí? Es una iglesia que es tibia, no es ni caliente ni fría, y pues es del cuerpo de Cristo, porque está dentro y dice: te vomitaré, voy a sacarte de mí, te vomito. Y debemos entender entonces que estas iglesias que el Señor vomita, entonces es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre, mi Dios y Padre. Sí, este Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis, pero dice: al que venciere no lo borraré, pero aquí a este lo va a sacar, porque ni es ni frío ni caliente. Entonces lo va a sacar, o sea que lo va a borrar, ¿sí? Y dice aquí: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Entonces es una iglesia que era pudiente. Se habla de que esta iglesia, así como la iglesia de Tiatira, que ellos tenían el púrpura, esta iglesia tenía mucho fábrica de lana y de lana oscura, ¿sí? Y entonces se habla de esta iglesia, que por eso ella dice que soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. O sea, de lo físico quizás no había nada de necesidad. Por eso el Señor dice que sobre los ricos, ¿no? A este señor que desde su juventud guardaba los mandamientos, lo invitó a seguirlo, y primero estaba su dinero. Entonces dijo el Señor que era un poco difícil de que los ricos entraran al reino. Entonces esta iglesia le está diciendo: me he enriquecido, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero entonces el Señor le está diciendo, le está llamando la atención, y le está diciendo que se debe arrepentir y debe buscar una riqueza espiritual. Esto sí es bien precioso. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo que entonces que compre oro afinado en fuego y sea vestido con vestiduras blancas, ¿sí? Y que en sus ojos le eche colirio y sea celoso, ¿sí? Es que es bien precioso, hermano, porque nosotros debemos de ser celosos del Señor, hermano, ¿sí? Así como cuando uno cela a la novia, a uno debe de celarse a sí mismo, hermano, de las riquezas, porque aquí esta iglesia tenía riquezas, ¿sí? Entonces tenía al Baal Mamón dentro y al Señor lo tenía afuera, ¿sí? Y entonces dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces es una iglesia que tenía al Baal Mamón, ¿sí? Al Dios de las riquezas, lo tenía ahí, ¿sí? Y entonces el Señor le está diciendo, sé celoso, ¿sí? Y arrepiéntate, ¿sí? Igual cuando le está diciendo que compre oro refinado en fuego, tiene que ver con las pruebas, tiene que ver con lo que el Señor quiere. Y entonces cuando le dice que se le está descubriendo su desnudez, ¿sí? Esto tiene que ver con su pasado, ¿sí? Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Tiene que ver con cuando nosotros no conocíamos del Señor y andábamos en el mundo en nuestros pecados. Esto es nuestra desnudez. Entonces cuando venimos al Señor, el Señor nos cubre esta desnudez. Y entonces el Señor está diciendo que se vista con vestiduras blancas, ¿sí? Para que no descubra la vergüenza de su desnudez. Esta iglesia no tenía vestiduras blancas, quizás tenía otro tipo de vestiduras, y entonces estaba dejando ver su desnudez. Y igual le dice que se unja con sus ojos con colirio para que vea, o sea, para que pueda ver, discernir lo espiritual. Cuando el Señor, nosotros le decimos al Señor que nos abra los ojos, que queremos ver, y que nos eche colirio, entonces el Señor coge con un bisturí y le empieza a abrir los ojos para que pueda ver esa persona. Importante entonces que el Señor le está diciendo al que venciere, ¿sí? Al que venciere se sentará conmigo, así como yo he vencido. Y entonces y se ha sentado con el Padre, ¿cierto? Pero entonces hay algo que es importante y que es reconocer su tibieza. Hermano, hermana, el Señor nos llama la atención por medio de esta iglesia a que nosotros reconozcamos la tibieza que nosotros podamos tener. ¿Por qué? Porque esa tibieza nos va a llevar a algo que se nos va a mostrar nuestra desnudez, como les digo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros miremos esa forma como estamos caminando en el Señor. Entonces el Señor le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que sabemos que nuestra fe es probada como el oro y como la plata, entonces en fuego. Entonces tiene que ver con nuestra fe. Y las vestiduras blancas tiene que ver la santidad, tiene que ver la pureza, tiene que ver con aquello que el Señor nos invita a que caminemos en esa santidad y en esa pureza. Igual cuando lo de los ojos, que les eche colirio, ese para que vea, es el caminar en su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Entonces esta iglesia necesitaba, ¿sí? Necesitaba una corrección, necesitaba una exhortación, necesitaba que se le hablara. Igualmente a muchos de nosotros el Señor está muy cercano a su venida, hermanos, y los tiempos son de la noche, o sea, en oscuridad, y nosotros tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de la forma como estamos hablando. ¿Por qué? Porque podemos estar dormidos, hermanos, si no nos damos cuenta cómo estamos caminando. Podemos estar cabeceando y podemos hacer algo. El Señor nos habla, el Señor nos llama la atención en sueños, en visiones, en profecía. Nos llama la atención, pero es para que nosotros acomodemos nuestro caminar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por estas iglesias, Señor, que tú colocas como ejemplo, Señor, de estos tiempos venideros, Rey Santo, Señor. Señor bendito Dios, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por la llamada atención, Señor, que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, Rey.
Que nosotros seamos entendidos, Rey, de ese llamamiento, Señor, que estás haciendo a nuestras vidas, de ese llamamiento de atención, de esa exhortación, Señor, aún de ese consuelo que tú nos das, Señor, y que nos edificas por medio de tu palabra, Rey. Señor, gracias. Gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos que le des oportunidad, Señor. Que le hables a aquellas personas que necesitan arrepentirse, Señor. Que les hables, Señor, bendito Dios, Señor. Que tú levantaste un cuerpo, Señor, la iglesia de Cristo, que fue comprada con precio de sangre, Señor. Y que cada uno de nosotros somos un miembro, Señor, en el cuerpo de Cristo, Señor. Y con una actividad propia, Señor, bendito Rey. Señor, bendito Dios, que tú hables, Rey Santo, Señor, a los corazones, Señor, y a sus vidas, Rey Santo, Señor, para que se vuelvan a ti, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que caminen en santidad, en pureza, Señor, con vestiduras blancas, Rey Santo, Señor. Señor, gracias te damos por tu Santo Espíritu, Señor, que has colocado en nuestras vidas, Rey Santo, Señor, para guiarnos, Señor, para dirigirnos, Señor, para aprender cada vez más, Señor, de ti, Señor, de guardarnos en santidad, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque aún tú nos das la revelación de la palabra, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén y amén.